Eloá caminaba inquieta por los amplios corredores de la mansión donde había crecido, cuyas paredes, decoradas con solemnes retratos de antepasados desconocidos, parecían juzgarla silenciosamente al pasar. Los murmullos procedentes del salón principal subían suavemente hasta el segundo piso, recordándole constantemente el destino que otros habían elegido para ella. A cada paso, una opresión angustiosa le apretaba el pecho, como si manos invisibles lentamente le arrebataran el aliento y el valor. Abajo, en el gran salón, sirvientes transitaban con bandejas llenas de exquisitos manjares. Susurros satisfechos y risas discretas llenaban el ambiente, pero para Eloá todo parecía una triste representación teatral, una obra en la que era apenas una actriz secundaria, sin control alguno sobre el curso de su vida. Su familia, orgullosa de su linaje y poder, había arreglado su matrimonio con un empresario rico e influyente, un hombre al que nunca había visto, pero al que ya despreciaba profundamente. Su madre, Clarice, mujer rígida y autoritaria, vestida impecablemente con tonos oscuros y elegantes, supervisaba personalmente cada detalle de la ceremonia que ocurriría en 2 días. Al notar la silenciosa presencia de Eloá, le dirigió una mirada severa, indicando que deseaba hablar a solas. Eloá la siguió sin protestar hasta un pequeño despacho, donde la puerta se cerró firmemente, aislándolas de cualquier oído indiscreto. Debes dejar ese comportamiento infantil, Eloá. Este matrimonio es lo mejor que podría pasarte a ti y a todos nosotros, afirmó Clarice en voz baja pero autoritaria, ajustando un arreglo floral en la mesa, sin mirar directamente a su hija. Una profunda indignación se elevó por la garganta de Eloá, obligándola a tragar las palabras que deseaba gritar. «Mamá, no lo amo. No quiero pasar mi vida atada a alguien por quien no siento nada, alguien que ni siquiera conozco». «El amor es irrelevante aquí», respondió Clarice fríamente, finalmente mirando a su hija con ojos cortantes como acero templado. «Lo que importa es nuestro nombre, nuestro prestigio, la continuidad familiar. Aprenderás a vivir con esto». Aquellas palabras resonaron dolorosamente en el corazón de Eloá. Sus ojos ardían con lágrimas de frustración y desesperación. Discutir era inútil. Su madre había decidido, su padre había aceptado, y su vida parecía destinada a seguir un guión escrito mucho antes de su nacimiento. Aquella noche, mientras una violenta tormenta rugía afuera, Eloá permaneció despierta en su habitación, escuchando atentamente los sonidos de la mansión dormida. Ya no podía esperar pasivamente el cruel destino planeado para ella. Decidida, se vistió con ropa sencilla y cómoda, zapatos resistentes, y salió silenciosamente. La oscuridad de los pasillos la recibió como una cómplice silenciosa mientras avanzaba cuidadosamente para no alertar a los guardias que patrullaban la propiedad. Cada paso fue tomado con sumo cuidado, cada respiración controlada al máximo. Al llegar a la puerta trasera, su corazón latía con fuerza, la adrenalina corriendo caliente por sus venas. Sin dudarlo, salió corriendo bajo la lluvia implacable que empapó inmediatamente su ropa y cabello, como si quisiera disuadirla. El barro se pegaba a sus pies, el bosque parecía querer atraparla, pero Eloá seguía adelante, decidida a conquistar su libertad, sin importar el costo. Lo que Eloá aún no sabía era que, en ese preciso momento, pasos decididos se aproximaban cautelosamente a la cabaña, pasos pertenecientes justamente al hombre que jamás esperaría encontrar allí. Rael, heredero de la familia enemiga, cuyo nombre llevaba consigo todos los secretos y odios de un pasado compartido. La vieja puerta de la cabaña crujió lentamente al abrirse, permitiendo que la débil luz de una linterna cortara suavemente la oscuridad e iluminara el suelo polvoriento. El rostro serio de Rael emergió de la penumbra, frunciendo el ceño al notar la figura inmóvil sobre las tablas desgastadas. El viento seguía silbando implacablemente afuera, mientras él daba un paso decidido al interior, cerrando rápidamente la puerta tras de sí. Rael se agachó junto a la joven inconsciente y cuidadosamente levantó su rostro para evaluar su condición.
La sorpresa lo invadió al reconocer, bajo una delgada capa de barro y cabello mojado que parcialmente cubría su cara, las delicadas facciones inconfundibles de Eloá, la hija menor de sus mayores adversarios. Una tormenta de emociones encontradas lo sacudió, mezclando compasión, curiosidad y una inexplicable necesidad de protegerla. Sin dudarlo más, Rael deslizó suavemente un brazo debajo de las piernas de Eloá y el otro alrededor de su espalda, levantándola con firmeza, sintiendo el peso liviano y frágil de la chica contra su cuerpo fuerte y decidido. Cargándola con especial cuidado para no despertarla, salió nuevamente de la cabaña y caminó bajo una fina lluvia, iluminado solo por destellos distantes, mientras la tormenta lentamente se alejaba. Al llegar a la mansión de su familia, Rael pasó inadvertido por los pasillos sombríos, subiendo discretamente hasta una habitación de huéspedes apartada. Acostó suavemente a Eloá sobre la cama confortable, iluminada apenas por la suave luz dorada de una pequeña lámpara. Se sentó en una silla cercana, contemplando a la joven dormida, profundamente sumergido en pensamientos sobre este encuentro inesperado y sus posibles consecuencias. Horas después, Eloá comenzó lentamente a despertar. Sus ojos se abrieron poco a poco, adaptándose a la tenue luz del ambiente desconocido. Sintió un sobresalto de ansiedad al percatarse que ya no estaba en la cabaña abandonada e instintivamente se sentó en la cama, con el corazón latiendo acelerado. Sus ojos encontraron entonces a Rael, que la observaba silenciosamente con expresión indescifrable. «¿Dónde estoy?», preguntó Eloá con voz ronca y los ojos todavía abiertos por la impresión. «¿Estás segura, por ahora?», respondió Rael con calma, manteniendo su voz firme y controlada. «Te encontré inconsciente en aquella cabaña vieja y te traje aquí. Estás en mi casa». Un pesado e incómodo silencio se instaló entre ellos mientras Eloá absorbía lentamente la realidad de su situación. La idea de estar en manos del mayor rival de su familia, del heredero a quien tantas veces escuchó describir como frío, cruel y ambicioso, la llenó de una confusa y visceral inquietud. «¿Qué pretendes hacer conmigo?», preguntó finalmente, esforzándose por ocultar el temblor en su voz. Rael se levantó lentamente, acercándose a ella con pasos lentos y deliberados, sus ojos fijos en los de ella. «No tengo intención de hacerte daño, Eloá. Sé muy bien quién eres, así como tú sabes quién soy yo. Nuestras familias se odian desde hace generaciones, pero no tenemos por qué repetir su historia». Antes de que Eloá pudiera decidir algo, un ruido proveniente del pasillo exterior la estremeció. Rael rápidamente giró hacia la puerta. Su rostro tomó una expresión de alerta y preocupación. Eloá sintió acelerar su corazón, imaginando quién podría estar acercándose y lo que significaría para su futuro, ahora profundamente entrelazado con aquel hombre del que aún no sabía si era aliado o amenaza. Mientras el pomo de la puerta comenzaba lentamente a girar, ambos se miraron conteniendo la respiración, conscientes de que algo inevitable y decisivo estaba a punto de ocurrir. La perilla de la puerta giró lentamente y el corazón de Eloá latía con tanta fuerza que parecía resonar en las paredes. Rael dio un paso adelante instintivamente, colocándose entre ella y la puerta como un escudo silencioso. La tensión era palpable, densa como el aire antes de una tormenta. La puerta se abrió despacio, revelando únicamente a un sirviente anciano que traía un conjunto de ropas secas. Sin pronunciar palabra, Rael le indicó que dejara las prendas sobre una silla y se marchara. El hombre obedeció en absoluto silencio, sin levantar la mirada. Cuando la puerta volvió a cerrarse, la atmósfera pesada del cuarto no se disipó. Solo se transformó en algo más profundo, más inevitable. Eloá se mantuvo de pie, el cuerpo tenso y los ojos fijos en Rael, como si una sola palabra errónea pudiera romper la frágil tregua entre ellos. Rael se volvió hacia ella. Su expresión era seria, pero no amenazante. «No puedes salir corriendo ahora, Eloá», dijo con voz controlada pero cargada de una gravedad innegable.
Tu familia seguramente ya ha movilizado a medio mundo para encontrarte. Y allá afuera, el mundo no será amable. Ella lo miró, dividida entre el orgullo y la necesidad desesperada de confiar en alguien. ¿Y qué sugieres tú?, preguntó, cruzándose de brazos, desafiante, aunque por dentro se sentía como una vela a punto de extinguirse. Rael caminó lentamente hasta el escritorio, recostándose contra él con un aire de quien mide cuidadosamente sus palabras. Un trato, dijo finalmente sin rodeos. Te quedas aquí, bajo mi protección, temporalmente. A cambio, ayudas a disimular tu presencia. Esta semana, mi familia organiza un evento importante, una fiesta para invitados clave. Si te mantienes a mi lado, todos creerán que eres una nueva conocida, quizás una aliada, y no una fugitiva desesperada. La propuesta era absurda en tantos niveles que Eloá estuvo a punto de reír. La ironía de ser rescatada por un enemigo y ahora ser usada como una pieza en un juego de apariencias era demasiado cruel para ser casualidad. ¿Quieres que sea tu acompañante de mentira?, replicó, la voz cargada de incredulidad y sarcasmo. Quiero que sobrevivas, respondió Rael con sequedad, sus ojos brillando con seriedad. ¿Es eso, o ser encontrada, de vuelta a esa prisión dorada que llamas hogar, y obligada a un matrimonio que ya desprecias? Eloá desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior con fuerza. Él no mentía. Cada palabra, por más dura que fuera, era una verdad innegable. El miedo a regresar a esa vida predeterminada sofocaba cualquier impulso de orgullo herido. Aún así, confiar en Rael parecía el riesgo más grande de todos. Tras un silencio que se extendió como si quisiera alterar el mismo tejido del tiempo, ella exhaló un largo suspiro, cansado. Una fiesta, entonces, dijo sin mirarlo. Solo una. Rael asintió levemente, pero un destello en sus ojos sugería que sabía que estaban a punto de adentrarse en algo mucho más complejo que una simple farsa. La noche del evento, Eloá se sentía ajena en el vestido azul petróleo que Rael había preparado para ella. La tela abrazaba su cuerpo con una perfección desconcertante, y su cabello, suelto en ondas suaves, le confería una apariencia etérea, como una visión imposible en medio de la guerra silenciosa entre sus familias. Mientras descendía la gran escalera de la mansión junto a Rael, todas las miradas convergieron sobre ellos, generando un torbellino invisible de susurros y especulaciones. A cada paso, Eloá sentía como si cruzara un campo minado. Caballeros distinguidos, mujeres engalanadas con joyas, jóvenes ambiciosos y viejos aliados. Todos analizaban, juzgaban e intentaban descifrar quién era ella. Las luces doradas de los candelabros bailaban en los grandes espejos, reflejándose en los ojos curiosos que seguían cada uno de sus movimientos. Rael mantenía una compostura impecable, ofreciéndole el brazo con naturalidad, ocultando el riesgo bajo su fachada tranquila. Eloá lo tomó, sus dedos temblando ligeramente sobre la tela de su chaqueta. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. Las conversaciones formales fluían a su alrededor como corrientes traicioneras. Rael la presentó como una conocida de negocios, alguien que había conocido en sus recientes viajes. Eloá, entrenada por la vida para ocultar sus emociones, sonreía discretamente, asentía, respondía con frases breves y astutas, revelando lo mínimo indispensable. Sin embargo, sentía el peso de las miradas desconfiadas, especialmente la de Estela, la prima astuta de Rael, que parecía capaz de olfatear mentiras como un sabueso. En un momento, Rael se inclinó hacia ella, susurrando cerca de su oído. «Lo estás haciendo bien». Su voz grave y baja provocó un escalofrío involuntario en la espalda de Eloá. «Pero ten cuidado, no todos aquí se dejan engañar por una máscara bonita». «Os». Y entre aquellas luces doradas y risas vacías, una figura sombría observaba de cerca cada movimiento, casi invisible para todos, salvo para quienes sabían dónde buscar. Era alguien que no había sido invitado,
alguien enviado a traerla de regreso, a cualquier precio. Sin que ellos lo percibieran, la red comenzaba a cerrarse lenta y silenciosamente a su alrededor, preparando el golpe que podría acabar no solo con el sueño de libertad de Eloá, sino también con el futuro de Rael. El salón estaba impregnado de un lujo sofocante. Las luces de las arañas lanzaban reflejos dorados sobre las paredes, y el intenso aroma de flores recién arregladas se mezclaba con el olor de vinos caros que giraban en copas delicadas. En medio de ese escenario de opulencia y máscaras sociales, Eloá luchaba por mantener la compostura, sintiendo el peso de las miradas disfrazadas de cortesía, presionándola casi de forma física. Cada sonrisa, cada saludo, cada palabra lanzada como una red, parecía esconder una segunda intención, una trampa silenciosa. Rael, a su lado, irradiaba confianza. La guiaba con maestría entre los grupos de invitados, presentándola como una aliada prometedora en sus futuras negociaciones. Su mano, apoyada discretamente en la espalda de Eloá, era un recordatorio silencioso de que no estaba sola en aquel juego, aunque la tensión en el fondo de sus ojos delataba que él también reconocía el peligro latente. Cuando finalmente lograron escabullirse hacia el balcón lateral, bajo la tenue protección de la noche y las pesadas cortinas, Eloá respiró hondo, como quien emerge tras demasiado tiempo bajo el agua. Allí, envueltos en la penumbra y el murmullo distante de la fiesta, pudieron por primera vez bajar ligeramente la guardia. Rael se apoyó en la barandilla de mármol, mirando hacia la oscuridad exterior. La luna, parcialmente oculta tras las nubes, proyectaba un resplandor plateado sobre los jardines meticulosamente cuidados. Durante algunos segundos, permaneció en silencio, pesando cuidadosamente sus palabras. Eloá, aún tensa, aguardaba. «Sabes que esto es solo la superficie», dijo finalmente, con voz ronca y baja, cargada de algo más que simple preocupación. «Este mundo que parece tan brillante por fuera, está pudriéndose por dentro». Eloá cruzó los brazos, sintiendo un amargo reconocimiento. «No es muy diferente de la casa de la que escapé», respondió, su voz firme, aunque teñida de una tristeza que no logró ocultar. Rael se volvió hacia ella, y en sus ojos no había ni dureza de rival, ni arrogancia de heredero acostumbrado a ganar. Había algo profundamente humano y herido en su mirada, una sombra de batallas antiguas, mucho más allá de los conflictos entre sus familias. «Yo no quería esto», confesó, con una sinceridad que desarmó a Eloá por un instante. Las guerras, las traiciones, las alianzas compradas, no era la vida que imaginaba cuando era niño. Eloá dudó, sorprendida por la vulnerabilidad que se colaba entre las palabras de Rael. Ella tampoco había soñado con prisiones doradas, matrimonios arreglados o una vida dictada por linajes y poder. En sus historias personales, había un dolor compartido que los hacía como espejos rotos, reflejando las mismas cicatrices. El viento nocturno sopló más fuerte, trayendo consigo el olor salado del mar distante. Instintivamente, Eloá abrazó su propio cuerpo, estremeciéndose más por el peso de la conversación que por el frío de la noche. Rael notó el gesto y, sin pensarlo, se quitó la chaqueta, ofreciéndosela con un movimiento contenido, casi tímido. Eloá dudó, pero finalmente la aceptó, envolviéndose en la tela cálida que aún conservaba su sutil aroma. Era un gesto pequeño, casi insignificante en medio de tantas amenazas, pero para ella pesaba como una promesa silenciosa de protección. Antes de que pudieran profundizar en aquel momento frágil e inesperado, un ruido proveniente de los arbustos del jardín captó su atención. Rael se tensó de inmediato, su cuerpo rígido como el de un animal salvaje que percibe el peligro. Sin hacer ruido, tiró de Eloá hacia una posición más segura, parcialmente oculta tras las pesadas cortinas del balcón. Sus cuerpos quedaron peligrosamente próximos, sus respiraciones entrelazadas en el espacio reducido. Eloá sintió cómo su corazón se aceleraba, no solo por el miedo a lo desconocido, sino también por la presencia tangible de Rael tan cerca.
Observaron en silencio cómo una sombra se movía sigilosamente entre las estatuas y los setos, como una serpiente silenciosa. No era un invitado, ni tampoco un sirviente. Era alguien que se movía con un propósito oscuro, alguien que no pertenecía a esa fiesta. Rael entrecerró los ojos, reconociendo el peligro. Sabía, en el fondo, que aquel tipo de amenaza no desaparecería por sí sola. Y en ese instante comprendió que mantener a Eloá a salvo sería mucho más complejo que esconderla entre sonrisas de champán y conversaciones educadas. Sin soltar su mano, le susurró al oído, su voz baja como el viento nocturno. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Eloá no dudó. Algo dentro de ella le decía que confiar en Rael era su única oportunidad de sobrevivir a aquella noche, que ahora parecía esconder trampas en cada rincón brillante y en cada sonrisa cortés. Mientras regresaban al salón, disimulando la prisa bajo la apariencia de una pareja que simplemente buscaba privacidad, una sensación inquietante crecía en sus corazones. Algo mucho más grande que una simple fuga se desplegaba a su alrededor, y pronto tendrían que decidir hasta dónde estaban dispuestos a llegar para enfrentarse al pasado que los había formado, pero que ya no tenía por qué definir quiénes serían a partir de ahora. El viento seguía susurrando suavemente por las rendijas de las ventanas de la mansión mientras Rael y Eloá dejaban atrás la fiesta, perdiéndose entre las sombras de los corredores silenciosos. Cada paso parecía resonar en el vacío, pero ninguno de los dos se atrevía a disminuir el ritmo. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido acelerarse, empujándolos hacia algo que ni siquiera ellos podían definir aún. Horas más tarde, ya lejos de la mansión y refugiados en una propiedad discreta perteneciente a Rael, una casa antigua alejada del bullicio de la ciudad, Eloá finalmente sintió que podía respirar sin el peso opresivo de las miradas vigilantes. Allí, entre paredes sencillas y muebles desgastados, el lujo y la guerra fría de alianzas quedaban atrás. Por primera vez en días, sintió que tal vez podría bajar la guardia. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que había vivido. No había sirvientes al acecho, ni órdenes secas, ni expectativas sofocantes. La casa era pequeña pero acogedora, rodeada de un jardín algo salvaje, donde flores silvestres se mezclaban con la hierba alta. Eloá pasaba parte de sus mañanas caminando por los senderos improvisados del patio, redescubriendo un placer sencillo que siempre le había sido negado: la libertad de ir y venir sin cadenas. Rael, por su parte, parecía transformarse en su presencia. Si al principio sus interacciones eran contenidas y marcadas por la tensión de dos enemigos históricos obligados a convivir, poco a poco, el silencio entre ellos se fue llenando de gestos casi imperceptibles, miradas más prolongadas, sonrisas disimuladas y conversaciones que, sin querer, tocaban partes dormidas de sus almas. Una tarde particularmente cálida, Eloá encontró a Rael reparando la cerca de madera en la parte trasera de la casa. Llevaba una camisa sencilla, con las mangas arremangadas, dejando ver unos antebrazos fuertes marcados por el trabajo. Observándolo desde lejos, Eloá sintió florecer en su pecho una inquietud extraña, cálida y desconcertante, tan diferente de la desconfianza y el miedo que antes dominaban su mente. «Lo estás haciendo mal», dijo acercándose con una sonrisa traviesa, sorprendiéndose a sí misma por la ligereza de su provocación. Rael alzó la mirada, arqueando una ceja en desafío. «¿Ah, sí? ¿Y la dama fugitiva sabe de carpintería?» «Quizás más de lo que imaginas», respondió Eloá, agachándose para recoger un martillo del suelo. Sus manos, acostumbradas solo a bordados y partituras, parecían torpes sujetando la herramienta. Pero había una determinación en sus gestos que hizo que Rael sonriera de forma genuina por primera vez. Él se acercó, colocándose detrás de ella para guiarle las manos. Eloá sintió el calor de su cuerpo tan cerca que por un instante olvidó cómo respirar. Rael sujetó su mano con firmeza, corrigiendo la posición del martillo, sus dedos rozándose brevemente.
La tensión en el aire era palpable, cargada de algo que ni el tiempo ni siglos de rivalidad podían disolver. Con un golpe torpe, Eloá clavó el clavo, haciendo que ambos rieran de manera espontánea. En esa risa, en ese instante fugaz de complicidad, algo cambió dentro de ellos. Como una grieta abriéndose en un muro levantado por años de odio, permitiendo que una tímida luz se colara. Aquella noche, después de una cena sencilla a la luz de velas improvisadas, una comida llena de risas, historias viejas y confesiones involuntarias, Eloá se sentó en el porche de la casa, abrazando sus rodillas y contemplando el cielo claro y estrellado. Rael se unió a ella en silencio, trayendo 2 tazas de té caliente. Se sentó a su lado, sin palabras, ofreciendo solo su presencia sólida y constante, algo que poco a poco se volvía esencial. Eloá se volvió hacia él, sus ojos reflejando la pálida luz de la luna. ¿Alguna vez pensaste en simplemente desaparecer?, preguntó en voz baja, como confesando un pecado prohibido. Rael tardó unos segundos en responder. Más veces de las que puedo contar, admitió, su voz cargada de una melancolía antigua. Pensaba que la libertad era solo huir. Pero ahora veo que es mucho más complicado que eso, dijo ella, su mirada perdida entre las estrellas. La libertad es no tener que mirar por encima del hombro. Es poder elegir, quedarse. La brisa nocturna jugueteó con el cabello suelto de Eloá, y por un breve momento, Rael se permitió simplemente observarla. Había algo en ella que desafiaba todo lo que había aprendido sobre alianzas, lealtades y enemigos. Era como un campo abierto tras la tormenta, aún oliendo a tierra mojada, frágil, pero lleno de posibilidades. Sin saber exactamente cómo, sin ningún cálculo, Rael extendió la mano y, lentamente, tocó los dedos de Eloá. Ella, en lugar de apartarse, entrelazó los suyos con los de él. Fue un gesto pequeño, silencioso, pero que dijo más que cualquier promesa pronunciada. Esa noche no hablaron más. Se quedaron allí, juntos, envueltos por la lejana canción de los grillos y el sonido acompasado de sus corazones latiendo en creciente sintonía, como si el universo entero se hubiera detenido solo para permitir que algo nuevo y frágil naciera entre ellos. Algo que ni sus familias, ni las guerras pasadas, ni sus propios miedos podrían detener. Sin embargo, mientras ese nuevo sentimiento florecía en el frágil refugio de la vieja casa, fuerzas incansables del pasado comenzaban a moverse de nuevo, amenazando todo lo que apenas empezaban a construir. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, cuando la frágil paz construida entre Eloá y Rael comenzó a desmoronarse sin previo aviso. El presagio llegó en forma de pasos pesados sobre el camino de tierra que conducía a la casa, crujidos secos que sonaban más fuerte que el propio viento. Rael, sentado en el porche, fue el primero en notarlo. La forma en que se levantó, rígido y en silencio, hizo que Eloá, aún distraída arreglando flores silvestres en un jarrón improvisado, se detuviera de inmediato. No era cualquier visitante. Rael lo sintió en la rigidez de sus hombros, en el modo en que el sonido de los pasos transmitía una urgencia fría e implacable. Sin decir una palabra, entró en la casa, cruzó la cocina en 2 zancadas largas y tomó a Eloá de la muñeca con suavidad, pero con firmeza, llevándola a un rincón oscuro, oculto de la puerta principal. La expresión en su rostro no dejaba lugar a preguntas. Algo venía por ellos, algo peligroso. Los golpes en la puerta fueron secos, sin ceremonia, seguidos de otros más fuertes. Rael se acercó con cautela, espiando por una rendija de la ventana. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Hombres de su propia familia, enviados directamente por su padre, no eran simples emisarios diplomáticos, eran los mismos hombres utilizados para resolver inconvenientes cuando la política fracasaba. «Saben que estás aquí», murmuró Rael a Eloá, su voz baja y controlada,
como si luchara contra el pánico que le recorría las venas. Han venido para llevarte de vuelta. Eloá sintió cómo el mundo a su alrededor se estrechaba, como si las paredes de la pequeña casa se cerraran segundo a segundo. La idea de ser arrastrada de vuelta a la vida que había abandonado, la prisión dorada, el matrimonio impuesto, ahora era más aterradora que nunca, especialmente porque ahora conocía el sabor de la libertad. Rael le sostuvo el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. Sus ojos, antes fríos como el acero, ahora ardían con una intensidad insoportable. Confía en mí. No dejaré que te toquen. Los golpes se volvieron embates violentos contra la puerta. Rael sabía que no podrían resistir mucho tiempo. Necesitaba un plan, y rápido. Con movimientos ágiles, tomó la mano de Eloá y la condujo hacia la parte trasera de la casa, donde una pequeña puerta lateral, casi olvidada, se abría directamente al matorral que rodeaba la propiedad. Corre por el sendero y sigue hasta encontrar el árbol caído, le indicó mientras cruzaban la cocina. Detrás hay un sendero secundario que lleva a un viejo granero. Espérame allí. Yo los distraeré. Eloá dudó, buscando en su rostro alguna certeza, desesperada por una señal de que aquello no era una despedida. Pero había demasiada urgencia en sus ojos, demasiado miedo a perderla. Asintió en silencio y, sin mirar atrás, corrió. Sintió su corazón golpear contra su pecho, las ramas arañando sus brazos y rostro, y la respiración ardiendo en sus pulmones mientras se alejaba de la casa que, en tan poco tiempo, había llegado a significar hogar, refugio, universo. Mientras tanto, Rael volvía a la sala principal, respirando hondo, preparándose para el enfrentamiento. Abrió la puerta de golpe, enfrentándose a 3 hombres de miradas duras e implacables. El líder, un hombre de rostro endurecido por una vida de órdenes incuestionables, dio un paso al frente. «¿Sabes por qué estamos aquí?», dijo sin rodeos. Rael cruzó los brazos, su postura aparentando calma superficial. «Aquí no hay nadie más que yo», mintió, con una voz tan firme que por un instante casi creyó en ella. El líder no se dejó engañar. Observó el entorno como quien olfatea el miedo y sonrió de forma desagradable. «¿Seguro, Rael? Esta vez las órdenes son muy claras». El duelo de miradas fue más letal que cualquier arma. Rael sabía que no tenía mucho tiempo. Sabía que, si flaqueaba, perdería a Eloá para siempre. Sabía, por encima de todo, que por primera vez en su vida había algo, alguien, por quien valía la pena luchar. El líder hizo un gesto, y sus hombres avanzaron. Rael, moviéndose por puro instinto, bloqueó la entrada con su propio cuerpo. El impacto fue brutal. Uno de los hombres intentó empujarlo a un lado, pero Rael luchó con la fuerza de quien no puede fallar. La lucha que siguió fue rápida, violenta, llena de gritos ahogados por la furia del viento. Rael no tenía la ventaja de los números, pero tenía la convicción. Peleaba como quien defiende su propia alma. Mientras tanto, Eloá alcanzaba el árbol caído, con el pecho ardiendo por el cansancio y el miedo. Cada paso en el sendero angosto era una promesa silenciosa de resistencia. Y, tras ella, entre las sombras que se espesaban, algo o alguien la seguía, con pasos mortales y silenciosos. El granero surgió ante Eloá, como una sombra dormida en medio de la noche cerrada. Sus paredes de madera carcomida crujían suavemente con la brisa, y el tejado inclinado parecía a punto de colapsar bajo el peso de los años. Eloá corrió hasta la entrada lateral, forzando la puerta con el hombro hasta que cedió con un chasquido sordo. Entró rápidamente, cerrándola tras de sí, luchando por controlar su respiración entrecortada. El interior del granero estaba impregnado de olor a heno viejo y tierra húmeda. Las sombras se estiraban como brazos largos sobre el suelo irregular de madera, y la escasa luz que se filtraba por las rendijas apenas delineaba el espacio. Eloá avanzó con cautela,
tropezando con herramientas olvidadas y pedazos de madera, hasta encontrar un pequeño rincón entre algunos fardos de heno, donde se acurrucó, buscando esconderse del frío y de las miradas que la perseguían. El silencio, sin embargo, era engañoso. No tardó en escuchar pasos apagados en el exterior, deslizándose sigilosamente por el terreno. Todo su cuerpo se tensó. Cada fibra, cada latido apresurado de su corazón, gritaba que el peligro estaba mucho más cerca de lo que se atrevía a imaginar. Una sombra cruzó la delgada luz que se filtraba por la rendija de la puerta principal. Eloá contuvo la respiración, retrocediendo aún más en la oscuridad. A través de un hueco entre dos fardos, vislumbró la figura de un hombre. Se movía con la precisión de quien sabe exactamente qué busca. No era Rael, era otro, un cazador. El hombre se detuvo en el centro del granero, sus ojos recorriendo el espacio con una calma perturbadora. Eloá sintió cómo el pánico amenazaba con consumirla. Su instinto gritaba que corriera, pero su experiencia la obligaba a permanecer inmóvil, invisible. Sabía que cualquier sonido, cualquier movimiento, la delataría. De repente, un chirrido traicionero escapó del suelo de madera bajo sus pies. Pequeño, pero audible. El hombre giró bruscamente hacia el sonido. Eloá cerró los ojos por un instante, como si pudiera desaparecer. Sus pasos se acercaban, lentos y seguros, como una sentencia. El sudor frío le corría por las sienes. Pensó en Rael, en si todavía resistía, en si había logrado alejarlos. Pensó en las promesas silenciosas que habían compartido, en las miradas que decían todo. No podía rendirse, no ahora. Cuando el hombre estaba a solo unos pasos, un chasquido fuerte desde el exterior rompió el silencio. Un sonido abrupto que lo hizo dudar. Un segundo de distracción, un segundo vital. Rael surgió de las sombras como una fuerza de la propia noche. Se lanzó sobre el hombre con una furia que Eloá nunca habría imaginado. La lucha fue brutal y silenciosa, llena de golpes secos contra la madera envejecida. Rael peleaba no solo por protegerla, sino por algo que apenas comenzaba a entender, el frágil futuro que podían compartir. Eloá, aún oculta, veía cómo Rael mantenía al enemigo alejado de ella. Pero el adversario era experimentado, implacable, y cada segundo parecía disminuir sus posibilidades. En un movimiento arriesgado, Rael empujó al hombre contra una pila de heno, haciendo que ésta cayera sobre él, atrapándolo momentáneamente. Sin perder tiempo, Rael corrió hacia Eloá, tomándola de la mano. «Tenemos que irnos. Ahora», susurró con urgencia, la sangre resbalando por un corte reciente en su ceja, los ojos brillando en una mezcla salvaje de alivio y desesperación. Corrieron juntos hacia la salida lateral, sumergiéndose en la oscuridad de la noche, dejando atrás el granero y la amenaza contenida. Eloá sentía sus músculos arder. Cada respiración era una batalla, pero no podía detenerse. No mientras Rael corría a su lado, tan vital como el propio aire. Atravesaron el matorral, subiendo por un sendero angosto y rocoso que cortaba la ladera. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución resurgían. Ramas rotas, voces distantes. El tiempo se agotaba. En la cima de la colina, jadeando, vieron abajo un camino de tierra y un viejo jeep abandonado. Rael, sin dudar, la llevó hacia él. «Lo tomé por si acaso», dijo entre dientes, trabajando rápido para abrir la puerta oxidada. Eloá miró a Rael, al cielo estrellado, al camino que se extendía hacia lo desconocido, y sintió que una certeza inquebrantable crecía dentro de ella. No importaba lo que viniera. Desde ese momento serían fugitivos juntos. Pero mientras el motor del jeep tosía intentando arrancar y los gritos de los perseguidores se acercaban cada vez más, Eloá aún no sabía que la prueba más dura todavía los esperaba. Un dilema capaz de desafiar no solo su valor, sino el propio lazo que ahora latía, silencioso, entre ella y Rael.
El viejo motor del jeep soltó un rugido seco y vacilante antes de cobrar vida definitivamente. Rael pisó el acelerador, haciendo que el vehículo temblara bajo ellos, y avanzó a toda velocidad por el camino de tierra, dejando tras de sí una nube de polvo que rápidamente devoró los restos de la noche. Eloá se aferró a la barra metálica del tablero, sintiendo cada sacudida, cada piedra bajo las ruedas, mientras el viento frío le golpeaba el rostro y le desordenaba los pensamientos. Durante largos minutos, el único sonido fue el gemido del motor y el latido frenético de corazones tratando de seguir el ritmo de la huida. Rael mantenía la mirada fija en la carretera oscura que se extendía frente a ellos, las manos firmes en el volante, pero Eloá podía percibir, en las líneas tensas de su rostro y en la rigidez de sus hombros, el peso del peligro que aún los perseguía. La carretera se estrechaba, serpenteando entre colinas y acantilados, mientras la luna, ahora libre de nubes, lanzaba su brillo pálido sobre la vasta soledad que se abría delante de ellos. Parecía que todo el mundo se había reducido a ese camino solitario y al rugido constante del motor, como si nada existiera más allá de esa carrera desesperada contra el pasado. De repente, Rael desvió el jeep fuera del camino principal, tomando un sendero casi invisible, oculto entre la vegetación alta. El estómago de Eloá se revolvió con el movimiento brusco, pero mantuvo la vista fija en él, intentando comprender su plan sin necesidad de palabras. «Tenemos que desaparecer», dijo Rael finalmente, rompiendo el silencio tenso, su voz ronca por el esfuerzo y la urgencia contenida. «Mientras sigamos por rutas conocidas, nos seguirán como sabuesos tras el rastro de sangre». El estrecho sendero los condujo hasta un valle oculto, rodeado de paredes de piedra y bosques densos. Un refugio improvisado, un lugar donde, al menos por unas horas, podrían desaparecer de la vista de quienes los cazaban. Cuando llegaron a un claro, Rael apagó el motor y los faros. El silencio que siguió fue tan absoluto que pudieron escuchar la respiración del otro, rápida y entrecortada. Eloá descendió del vehículo con lentitud, sus músculos adoloridos protestando a cada movimiento. Observó a su alrededor, absorbiendo el paisaje áspero pero extrañamente reconfortante. La crudeza de la naturaleza parecía indiferente a los dramas humanos, ofreciendo cobijo solo a quienes tuvieran el valor de buscarlo. Se sentaron juntos sobre una formación rocosa, compartiendo el calor de una manta improvisada que Rael había encontrado en el maletero. Durante un rato, simplemente contemplaron el cielo, donde las estrellas brillaban en un espectáculo silencioso, ignorando la violencia y el miedo que marcaban aquella noche. Cuando era niña, comenzó Eloá, su voz casi tragada por el viento, solía soñar con lugares como este, lejos de las paredes doradas, lejos de las miradas frías que solo veían deberes y alianzas. Hizo una pausa, mirando sus propias manos, como si buscara en ellas una versión olvidada de sí misma. Nunca imaginé que, para encontrar libertad, tendría que huir y perderlo todo. Rael se volvió hacia ella, su rostro suavizado por una compasión silenciosa. A veces, perderlo todo es la única manera de ser verdaderamente libre, dijo él, su voz tan baja que parecía formar parte del susurro del viento. Eloá lo miró, y en ese instante comprendió que no solo defendían su libertad. Era algo más profundo, más difícil de nombrar. El derecho a elegir quién ser. El derecho a construir algo nuevo a partir de las ruinas. El silencio cómodo entre ellos fue roto solo por el crujir lejano de ramas bajo pasos. Un sonido leve, casi imperceptible, pero que en esa noche de tensión máxima sonó como un trueno. Rael se tensó al instante, reconociendo el peligro antes de que la razón pudiera alcanzarlo. Se puso de pie de un salto y arrastró a Eloá tras una gran roca, escondiéndolos en su sombra profunda. Desde su escondite, vieron a dos figuras moviéndose cautelosamente por el sendero de donde venían. Dos hombres, dos cazadores, habían seguido su rastro hasta su supuesto refugio. Rael apretó la mano de Eloá
en un gesto silencioso de coraje compartido. No había más a dónde huir. No había tiempo para planes ni promesas. En aquel claro olvidado, entre piedras y árboles silenciosos, tendrían que luchar no solo por sus vidas, sino también por el derecho a seguir eligiendo su propio destino. Y mientras las sombras se acercaban, moviéndose con pasos cuidadosos e intenciones mortales, Rael y Eloá se preparaban, cada uno a su manera, para enfrentar una confrontación que cambiaría para siempre la historia que intentaban escribir juntos. Una historia nacida de la fuga, del coraje y del amor que, ahora, palpitaba silenciosamente entre ellos al borde mismo de la supervivencia. El claro parecía contener la respiración junto a ellos, sumido en una expectativa casi sobrenatural. Cada hoja, cada rama, parecía esperar el desenlace inevitable. Rael y Eloá, resguardados en la sombra de la gran roca, sentían cómo el tiempo se estiraba dolorosamente, cada segundo cargado con la certeza de que ya no podían seguir ocultándose. Las figuras avanzaban con precisión, silenciosas como depredadores que conocían cada centímetro del terreno, sus pasos ligeros sobre la tierra blanda, sus siluetas recortadas bajo el pálido resplandor de la luna. Rael se volvió hacia Eloá, su mirada diciendo todo lo que las palabras ya no podían. No quedaba tiempo para dudas ni para arrepentimientos. Estaban unidos no solo por el miedo o la huida, sino por algo mucho más fuerte, algo que ninguno de los dos había previsto y que ahora latía tan intensamente como la vida que trataban de proteger. Rápidamente, Rael sacó de su chaqueta un pequeño cuchillo y lo colocó en las temblorosas manos de Eloá. «Si es necesario, defiéndete», murmuró, su voz firme pero cargada con el miedo silencioso de que realmente tuviera que usarlo. Eloá sostuvo el objeto con fuerza, sintiendo el peso del momento caer sobre sus hombros. Nunca, en toda su vida de reglas doradas y cadenas invisibles, había imaginado que tendría que luchar, no solo por sobrevivir, sino por la oportunidad de vivir y amar libremente. El primero de los hombres emergió del matorral, a pocos metros de la roca. Era alto, de movimientos rápidos, y sus ojos inspeccionaban el claro con la eficiencia de un cazador experimentado. El segundo apareció a su lado, llevando una hoja larga que destelló bajo la luz de la luna. La visión del arma heló la sangre de Eloá, pero también encendió dentro de ella una furia nueva, feroz, que no sabía que poseía. Rael actuó primero. Con un movimiento ágil, salió de detrás de la roca y lanzó un puñado de piedras sueltas hacia los hombres, distrayéndolos lo suficiente para desordenar su formación. Eloá, su corazón latiendo entre el terror y la determinación, aprovechó para correr hacia el lado opuesto del claro. El ataque fue instantáneo. El hombre armado cargó contra Rael, lanzando golpes brutales, pero Rael esquivaba con la agilidad de quien sabe que un solo error puede ser fatal. Cada respiración era una batalla por la vida. Cada movimiento, un duelo entre la desesperación y la esperanza. Mientras tanto, Eloá, oculta entre las sombras, vio al segundo hombre percatarse de su fuga. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y Eloá sintió, devastadoramente, su vulnerabilidad. Pero, en lugar de paralizarse, actuó. Cuando el hombre se acercó, ella retrocedió hacia un tronco caído, escondiéndose detrás. El cuchillo temblaba en su mano, pero el recuerdo de Rael luchando por ella anclaba su valor. El perseguidor se acercaba, saboreando el momento. Cuando finalmente superó el tronco, Eloá reaccionó. Con un grito ahogado de furia y miedo, se lanzó, no tanto para herir como para ganar tiempo. El hombre, sorprendido por su desafío, retrocedió, dándole a Eloá preciosos segundos para escapar. Rael, viendo la oportunidad, desarmó a su oponente con un movimiento rápido. Sin perder tiempo, corrió hacia Eloá, agarrándola de la mano y arrastrándola consigo hacia el bosque denso. Los árboles los envolvían, formando un laberinto natural de raíces, ramas y sombras. La noche era casi absoluta, pero Rael avanzaba guiado por un instinto feroz de protección. Eloá corría a su lado,
sin saber a dónde exactamente, pero confiando en el calor firme de su mano. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución crecían, ramas rotas, voces llamándolos. Se les acababa el tiempo. En la cima de un paso estrecho entre rocas, Rael divisó una grieta en la ladera, un túnel natural entre las piedras. Sin pensar, arrastró a Eloá hacia su interior. La oscuridad allí era total. Agachados, permanecieron juntos en silencio absoluto, escuchando el trueno de sus propios corazones en sus oídos. El mundo exterior parecía lejano, irreal, como si ese estrecho refugio de piedra fuera todo lo que les quedaba. Y allí, atrapados entre el miedo y la esperanza, algo nuevo y silencioso surgía entre ellos. Un lazo forjado no solo en el peligro, sino en la confianza, el sacrificio y un coraje que ninguno sabía que poseía. Pero la grieta no sería refugio para siempre. Cuando los pasos volvieran a acercarse, Rael y Eloá tendrían que decidir, seguir huyendo o enfrentar juntos el destino que, inexorablemente, los alcanzaba. El silencio dentro de la grieta era tan denso que parecía tener peso propio, presionando a Rael y a Eloá contra la fría piedra. Afuera, el sonido de los perseguidores resonaba como un trueno amortiguado, acercándose y alejándose en una cruel danza de caza y resistencia. Cada latido retumbaba en sus oídos. Cada respiración era un recordatorio agudo de cuán cerca estaban de ser encontrados. Rael, agachado sobre Eloá para protegerla, sentía la tensión vibrar en sus músculos, pero mantenía su mano firmemente entrelazada con la de ella. No era solo protección física, era un ancla, un pacto silencioso de que, pasara lo que pasara, ya no estarían solos. Eloá, apoyada contra su pecho, sentía el calor de su piel y, entre el miedo y el agotamiento, hallaba en su contacto una chispa de coraje renovado. Los pasos volvieron a acercarse, haciendo temblar pequeñas piedras en el suelo. Eloá cerró los ojos, susurrando una oración muda, mientras Rael se acomodaba para colocarse más delante de ella, preparado para resistir hasta el último aliento si fuera necesario. Pero, en un golpe repentino del destino, los sonidos empezaron a alejarse. Voces impacientes, órdenes secas, pasos apresurados. Se marchaban. No los habían encontrado. Permanecieron inmóviles durante largos minutos hasta que el silencio absoluto los envolvió nuevamente. Solo entonces, Rael soltó lentamente el aire contenido, apoyando su frente suavemente contra la de Eloá. En ese gesto, no solo había alivio, había gratitud y algo mucho más profundo que las palabras jamás podrían describir. Con cuidado, salieron de la grieta, moviéndose entre las sombras espesas del bosque. El camino era incierto, pero había una nueva fuerza en sus pasos. Ya no huían solo por miedo, avanzaban por elección. Cada sendero dejado atrás ya no era símbolo de desesperación, sino de esperanza. Encontraron un arroyo escondido, cuyas orillas estaban rodeadas de árboles tan altos que parecían tocar el cielo. Allí, exhaustos, se permitieron detenerse. Rael se arrodilló junto al agua, lavándose el rostro, y cuando se giró hacia Eloá, vio en ella una transformación silenciosa. Ya no era solo la joven que había huido de un matrimonio forzado. Era alguien que había luchado por su propio destino. Eloá se acercó lentamente, arrodillándose a su lado. Sus manos se encontraron en el agua fría, entrelazándose de manera natural, como dos partes de una misma historia. No necesitaron palabras. La promesa ya estaba hecha en sus miradas, en la simple presencia del otro. Allí, junto al pequeño arroyo escondido, Rael y Eloá sellaron algo mucho más grande que un pacto de supervivencia. Sellaron un amor nacido de las cenizas del miedo, forjado en la batalla silenciosa de cada elección tomada en medio del caos. Un amor sin garantías, sin grandes declaraciones, pero construido sobre la certeza de que todo lo que crearan de ahora en adelante sería real, porque sería libre. Aquella noche, durmieron bajo las estrellas,
con la tierra como cama y el cielo como testigo. No era comodidad, no era seguridad, pero era verdad. Y mientras se adormecían, arrullados por el sonido sereno del agua corriendo y el calor de sus cuerpos entrelazados, el mundo seguía su curso, indiferente. Pero para ellos, en ese instante robado y sagrado, solo existía el presente. Y por primera vez era suficiente. No sabían qué les traería el mañana. Quizás más persecuciones, quizás más batallas, quizás, en algún lugar olvidado, la oportunidad de construir un hogar donde los nombres, las venganzas y las líneas de sangre no tuvieran poder. Pero eso no importaba ahora, porque después de todo el dolor, de todas las pérdidas, de todo el miedo, habían descubierto lo que realmente significaba ser libres. Y más que eso, se habían encontrado el uno al otro, juntos, contra todo, por elección, por amor. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros al contarla, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias que estamos preparando con tanto cariño. Tu comentario también es muy importante para nosotros. Queremos saber qué te pareció, con qué personaje te sentiste más conectado y qué te gustaría ver en las próximas aventuras. Interactúa aquí abajo, comparte este video con alguien que ame una buena historia y ayúdanos a hacer crecer aún más esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo.